Gracias a todos por estar ahí. Tenéis mis datos de correo directo como estáis viendo aquí en pantalla. Me podéis escribir con cualquier duda de lo que necesitéis, ¿vale? A esa dirección de correo y tenéis también mi Twitter con las noticias de movilidad empresarial, que es mi foco específico, así como la parte de educación, que son las áreas que cubro para HP. Entonces, lo que os quiero contar hoy es fundamentalmente es el cambio que se ha producido en el dispositivo de lo que llamamos corporativo, que ya no está enfocado ni hacia la eficacia, que podría ser los primeros ordenadores de sobremesa, ni en función de dónde se encontraban las infraestructuras, sino que buscamos y los clientes demandan equipos que estén enfocados hacia lo que llamamos los entornos de la experiencia, máquinas que no solo tengan la autonomía necesaria, sino que además sean capaces de unir la capacidad de poder trabajar en casa o poder trabajar en cualquier lugar en el que nos encontremos, con criterios tan importantes y poco conocidos como lo que es la emisión de luz de la pantalla, para que nos permitan poder verla incluso a plena luz del día en una terraza y que no tengamos que estar haciendo sombra. Y ahí hay un criterio técnico que se llama los nits, que es el nivel de brillo, y que como mínimo, para una máquina que queramos trabajar para un usuario que se mueve de un lado para otro, necesitará como mínimo 450 nits, siendo recomendables 650 o 1000. Y eso viene definido por la forma de trabajar y el lugar en el que se trabaja. Evidentemente, el tipo de cliente al que nos enfrentamos ahora, además está acostumbrado, al ser ya lo que llamamos millennial, más de la mitad de la gente que trabaja hoy día ya son millennials, a un dispositivo que también le va a servir para poder acceder a información para su vida personal. Y este concepto es el que buscamos también trasladar con los dispositivos corporativos de HP. Por eso, para lo que llamamos una fuerza laboral moderna, tenemos que tener en cuenta una tercera cuestión, que es no quién trabaja, sino el dónde se trabaja. Y es que la mayor parte de la gente, salvo en esta situación especial que vivimos de la pandemia, va a trabajar más de la mitad de su tiempo fuera de la oficina. ¿No? Con lo cual, hay dos criterios que son críticos para este tipo de profesionales. Uno, la duración de la batería. Dos, que el tamaño de la pantalla versus el peso tenga una ecuación que sea correcta. Y ahí van a entrar otros conceptos nuevos, como lo que llamamos el chasis body to ratio, ¿vale? Que es qué tamaño de pantalla sobre el conjunto del chasis representa. Porque lo que nos van a pedir es que tengamos el máximo tamaño de pantalla posible en el menor tamaño de espacio. Y eso es lo que buscamos con los dispositivos corporativos de HP. Otro punto importante es que vamos a hacer reuniones con teleconferencias, como esta misma que estamos haciendo ahora, donde el tener un dispositivo que sea capaz de eliminar el ruido ambiente y que tenga un micrófono con una calidad superior va a dar un valor adicional al cliente. Además, como estaba diciendo, tiene que tener los niveles de seguridad necesarios para poder garantizar que cuando ellos trabajan acceden a la información que necesitan, incluso cuando es en el momento personal. Y luego, adicionalmente a esto, cosas como, por ejemplo, en la gama corporativa élite, que en los chasis ya se abren 180 grados, de forma que en vez de tener un teléfono de teleconferencia tipo roseta, triangular, el propio portátil se puede configurar para que el micrófono, en vez de escuchar solo mi voz, como estáis viendo, que es lo que se llamaría micrófono en modo frontal, se puede poner en modo orientado al mundo y entonces sirve y escucha el sonido de todos los que están alrededor del portátil. De forma que estamos ahorrando en no tener que tener un sistema de microfonado adicional o de altavoces que además meten mucho ruido ambiente. Otro punto importante es en el cómo van a trabajar y en el dónde van a trabajar, si se van a conectar a una o a dos monitores, porque vamos a buscar soluciones que nos permitan tener de forma sencilla, a través de los puertos USB-C, conexiones de múltiples monitores o incluso de múltiples monitores 4K. Por eso, el resumen fundamental que le comento siempre a mis comerciales cuando me demandan que les ayude es, tenemos que tener información de para quién es el dispositivo, quién lo va a utilizar, dónde lo va a utilizar y qué va a hacer. Porque esto nos va a determinar los criterios tradicionales de si un Core i3, un Core i5, un Core i7, un Ryzen 3, un Ryzen 5, un Ryzen 7. Bien, la memoria, el disco duro, fantástico. Pero es que ahora hay que tener también la ecuación del diseño porque no va a utilizar el mismo dispositivo un ejecutivo que viaja fundamentalmente el 90% de su tiempo que aquel que únicamente que quiere tener un portátil para el teletrabajo,
que le importan más o menos que sea pesado porque si se lo lleva a casa va a estar allí una semana, 2 semanas, las que sean, y vuelve a la oficina puntualmente, con lo cual el peso le preocupa menos. Pero es que a nivel de seguridad, todas las compañías desde el año pasado tienen que cumplir el reglamento de protección de datos. Por tanto, cuando nos demanden una máquina, ya no solo nos bastan las ecuaciones del rendimiento, sino que necesitamos también tener respuesta a los datos que van a utilizar en ese portátil, cómo de críticos son para la empresa. Porque si vas a tener información de clientes, información de direcciones de facturación, etcétera, que te vas a descargar en local, tienes que tener sistemas de encriptación del disco, sistemas de recuperación en caso de robo o incluso de borrado remoto del dispositivo. Y eso va a venir siempre que preguntemos por la parte de la seguridad. Y en cuanto a la colaboración, es lo que llamaríamos las patatas y la bebida del menú Whopper, ¿vale? Que es donde está el margen. Entonces, vosotros que estáis buscando, como nosotros en HP, conseguir hacer negocios de forma más provechosa, tenemos que ofrecerle algo al cliente que realmente necesita. Y esa es la parte de la colaboración, con dispositivos que puedan conectarse con un solo cable vía USB-C y les permitan automáticamente el tener teclado, ratón y la carga del dispositivo. Entonces, y luego ya orientamos la conversación hacia qué tipo de dispositivo, hacia qué tipo de máquina. En HP tenemos una división bastante clara entre lo que llamaríamos las gamas orientadas a precio, donde tenemos los portátiles 250, 255 y las nuevas gamas 340 de 14 pulgadas, donde como veis el nombre es HP 250, HP 340. Y el único elemento de seguridad que se incluyen en estas máquinas es el chip que permite la encriptación, ¿vale? El cifrado del contenido cuando instalamos Windows 10 Pro en la máquina, tanto si hablamos de un portátil como si hablamos de un equipo de sobremesa. En cambio, a partir de los ProBook 400, tenemos ya los primeros elementos de seguridad de los que os voy a hablar después. Por supuesto, la continuación desde el punto de vista tecnológico del año 2020 que nos encontramos serían los 800 y 700. La única diferencia entre un 700 y un 800 es que los 700 van a ir con procesador AMD y los 800 con procesador Intel. Y en cambio, cuando estamos buscando el tope del diseño, de las prestaciones mínimo peso posible o las capacidades de que el equipo se convierta en tablet, doblándolo sobre sí mismo, hablamos de las series 1000. Me preguntaréis, ¿por qué te dejas el 600 fuera de esta continuidad del año 2020? Porque el 600 es como un viajero del tiempo. La serie 600 en HP, tanto en PCs de sobremesa como en portátiles, lo que buscan es dar continuidad a los puertos, a los conectores, a todos los elementos que se utilizaban el año anterior para aquellas compañías que quieren y tienen homologada un determinado modelo de conexiones, de teclados, de dockings, etcétera, ¿vale? Donde, por ejemplo, en un 600 hasta hace muy poquito se podía todavía encontrar puertos VGA. Entonces, es una máquina que a nivel de procesadores lleva los procesadores modernos, pero el resto del chasis está diseñado para ser compatible con las necesidades anteriores. Lo mismo en el caso de los PCs. Simplemente aprovechar que tenemos aquí el portfolio completo en el hecho de que tenemos también equipos específicos de estación de trabajo. ¿En qué se diferencia en HP una estación de trabajo portátil o de sobremesa sobre lo que sería un dispositivo de los que veis a la izquierda? No tanto en los procesadores, o incluso si se crea alguien una máquina por componentes, puedes poner tarjetas Radeon, procesadores Xeon, sino en el hecho del diseño y la certificación con el software de ISVs, que tienes la garantía de que esas máquinas han sido probadas para trabajar 24/7, semanas y meses sin tener que apagarse y poder garantizar un resultado al profesional, arquitecto industrial, gente del diseño gráfico, del retoque de imagen, de la edición de vídeo, que tienen que trabajar siempre con altas cargas de demanda y además con plazos muy pequeños, con los cuales para ellos lo importante es que una tarea se haga en el menor tiempo posible. Por último, significar que hay dos áreas ahora especialmente de relevancia, que son productos diferentes a los anteriores. Uno son los portátiles de atención sanitaria, que son máquinas específicas que son desinfectables, que se les puede desinfectar con un elemento que sea germicida, como una solución hidroalcohólica, palabra que antes de la pandemia casi ninguno no sabíamos,
pero ahora ya podemos hacer. Y estos equipos no solo tienen el teclado y el chasis preparado para soportar esa desinfección repetida de hasta 20.000 veces en su vida útil, sino que además se desconectan los teclados y la pantalla si lo elegimos táctil para que la persona que lo esté limpiando no pueda borrar o pulsar inadvertidamente una tecla que genere un problema. Y en el caso de los equipos de educación en HP, tenemos gamas que llamamos edición educación. Son dispositivos específicos para Chrome y para entorno Windows que se hacen sin ventiladores y en entornos de las 11,6 pulgadas con la capacidad de superar caídas al suelo de hasta 70 centímetros o de 122 centímetros sobre entornos de madera, 70 sobre hormigón y 122. Y además que estén garantizados para su conexión. Otro elemento importante en el caso de los equipos de educación es que llevan el Windows 10 Pro Educación, que es una versión mucho más barata que el Windows 10 Profesional y que, por tanto, está restringida la comercialización de estas máquinas únicamente a clientes que tengan un IAE de educación. Y ese es el portfolio de educación que tiene HP. Entonces, una vez comentado, evidentemente, a medida que subamos en la gama, tendremos mejores acabados. Pasaremos de entornos de chasis de una aleación de plástico-magnesio a chasis de aluminio. ¿Vale? Elementos que han sido cortados con lo que se llama precisión numérica, con sistemas de precisión láser. Y fundamentalmente, un valor poco conocido que se llama el estándar militar 810G, que es una batería de pruebas que determinan cómo de duradero es una máquina. Porque la ecuación siempre es la misma. Me puedo comprar una máquina barata y mientras la tenga en mi casa, pues es una muy buena opción. Pero si me la llevo a la calle, si va en mi maletín, que cae al suelo, que recibe golpes, que me subo en un avión, que lo saco para enseñarlo a un cliente en el exterior, donde hay polvo, donde hay luz, donde hay salitre, en el caso de los que vivan en la costa, todos esos elementos deterioran la máquina. Y entonces lo que hacemos es garantizar la durabilidad del equipo a través de pruebas superadas de los dispositivos que están publicadas en Internet. Ya hemos visto la ecuación del diseño. En la seguridad, ¿en qué hacemos nuestros equipos más diferenciales con respecto a los productos del mercado doméstico? Pues en que somos los únicos, ningún otro fabricante dispone de ello, de tener un elemento que es capaz de autorreparar la BIOS. Es decir, aquellas amenazas de malware, como por ejemplo pueda ser el Lojax, que son capaces de infectar el equipo cuando se navega por Internet y copiarse en la BIOS para que cuando el equipo reinicie el sistema operativo no se entere de que se le ha metido una amenaza porque va por debajo, pues nuestros sistemas HP desde los ProBook 400 tienen una BIOS que no solo detecta que se ha producido la infección, sino que avisa al usuario, reinicia la máquina, borra la BIOS infectada y la copia desde una bóveda segura. También somos los únicos que en modelos que no están en mayorista, nada más que en una sola máquina, sino que serían configuraciones a medida, se les puede poner lo que se llama privacidad de la pantalla, que es que le damos una tecla y quien está a nuestro lado, quien se encuentra aquí, no ve lo que yo estoy viendo en la pantalla. Es un filtro, pero no un filtro físico, sino un filtro solo con dar una ventana. Y el tercer elemento, más importante que nunca ahora, es la navegación segura. El hecho de que cuando estemos navegando o nos llegue un correo electrónico, de phishing, el usuario, sin que tenga que ser experto en nada, se encuentre protegido por el aislamiento seguro que os contaré a continuación. Desde el punto de vista de la coloración, ya os he hablado del audio potente, teclas que permiten tener el muteo directamente y el colgar la llamada en ese entorno. Disculpad. Incluso las opciones de tinta digital. Bien, como os decía, perdonad, que se me ha ido la voz por mal sitio. Tenemos las opciones de enganchar la fuerza de trabajo y construir un puesto más seguro. Colaboración, seguridad y diseño. Como resumen,
de todo esto os diré, tenéis en esta tabla los procesadores en los que tenemos tamaños de pantalla, las series 200, 14 y 15, los ProBook. Disculpad que no me salía la voz. Y luego las series. Y además el procesador disponible en cada uno de ellos. De una forma simple podéis ver qué procesadores tenemos en cada uno de los elementos. Y he dejado un momento adicional para hablar del Elite Dragonfly. ¿Por qué el Elite Dragonfly no tiene nombre? No es 800, no es 1000, etcétera. Porque es una categoría separada dentro de la gama de HP, en la cual hemos conseguido bajar de la barrera de 1 kilo de peso. ¿Vale? Entonces tenemos un equipo convertible con tinta digital con menos de 1 kilo de peso, en el que además podemos poner una batería diferente, que ya nos pasaríamos a 1 kilo 100 gramos y darnos hasta 24,5 horas de duración, en el cual por vez primera en HP se integran sistemas de Wi-Fi de categoría 6 que permiten descargas de hasta 1 gigabit y que además tenemos entornos de procesador de módem 4G de categoría 19 que también permiten, si estamos cerca de una antena, descargas de hasta 1 gigabit de velocidad. Todo ello con un concepto exclusivo, incluso el color es distinto a todo el resto de las gamas de HP. Es un color patentado también llamado Dragonfly. ¿Por qué hemos elegido el nombre Dragonfly para esta máquina? No sé si sabéis que Dragonfly es la traducción en castellano de libélula. Y la libélula fue el primer insecto que fue capaz de elevarse sobre la Tierra y dejar al resto de insectos que reptaran, que se movieran sobre la Tierra y volar. Por eso se ha elegido el nombre de Dragonfly para nuestra máquina, porque creemos que es la primera vez que se distingue este dispositivo del resto de las gamas empresariales de HP, dando ecuaciones de rendimiento, prestaciones, peso y exclusividad. Adicionalmente, es importante recalcar en este dispositivo que tenemos el cumplimiento de lo que se llama Project Athena, o también conocido, si lo leemos en castellano, como Project Athena, que es el nuevo marchamo de rendimiento a ultramovilidad que ha creado Intel para intentar hacer distinguir de estos dispositivos que son disruptivos e innovadores del resto de portátiles del mercado. Eso sí, en todas las gamas de HP podemos tener procesadores Core i3, Core i5, Core i7 o Core i9 en el caso de los portátiles de Workstation y también opciones de VPRO. Simplemente queremos recalcar que las opciones VPRO lo que nos van a permitir son mejoras de rendimiento. Otro de los elementos diferenciales es que desde las series 400 de HP los discos duros son tipo NVMe, que como veis son 6 veces más rápidos que los discos duros SSD. Entonces, un disco NVMe es un disco de estado sólido, pero que nos da 6 veces más de rendimiento sostenido. Con lo cual, estamos comprando un dispositivo no solo que arranca rápido, sino que va a ser un rendimiento óptimo y mejorado en el tiempo durante los próximos 2, 3, 4 años. Por último, dentro de los mensajes que queríamos trasladar con esta presentación es el tema de los procesadores. Ahora mismo en las gamas de HP tenemos procesadores de distintos tipos. Tenemos octava generación, que sabéis que viene referenciado por el primer número que aparece después del i5-8000, pues octava generación. Tenemos procesadores de décima generación e incluso creo que todavía tenemos algunos procesadores de séptima generación. ¿Por qué mantenemos distintas familias de procesadores? Pues fundamentalmente por dos motivos. Uno, por dar continuidad, porque las gamas de entorno de empresa tienen una vida media de en torno a 1 año y medio. Dos, porque los procesadores de décima generación de Intel
todavía salen a cuentagotas de las fábricas de Intel, mientras que los procesadores de octava generación tenemos una capacidad de suministro más o menos satisfactoria mantenida en el tiempo. Esto evidentemente genera una confusión en el cliente. Por eso tenéis webs como esta de CPU Benchmark, donde un cliente que a lo mejor nos pedía un portátil de reemplazo de un i7 que compró hace 4 años, le podemos hacer ver que un i7 de hoy, que es bastante más caro que un i5, nos da un rendimiento que es muy poquito más que un procesador Core i5 de octava generación. Pero eso sí, que entre un i5 y un i3 hay una diferencia que es casi de 3 veces. Por eso hay esas diferencias de precio. Por el hecho de que ya tenemos 4 núcleos en los procesadores i5, mientras que los i3s todavía se mantienen en estructuras de 2 núcleos de proceso. Por mi parte, simplemente recalcaros que dentro del portfolio de HP, además, podemos ofrecer servicios sobre el ciclo de vida. Estos servicios pasan desde la capacidad de poder vender opciones de garantía para los dispositivos de 2, 3, 4, 5 años y opciones de garantía que permitan incluso tener protección contra rotura, no un seguro, sino garantía que cubre las roturas de pantalla, teclados, elementos adicionales, tener opciones incluso para dar mantenimiento a máquinas fuera de garantía que podéis vender y por tanto como producto que es tener margen adicional. Y por último, opciones que sean capaces de poder, si los clientes así lo estiman oportuno, que HP a través vuestra recoja, y digo a través vuestra, que vendéis un par number de servicio, pero no tenéis que hacer nada más, todo el resto se encarga HP, pues recoger el parque de máquinas antiguas y obsoletas del cliente e incluso generar un certificado de borrado seguro de los datos de esas máquinas antiguas y ya con coste generar un reciclaje y una recogida sostenible de esos elementos. Todos ellos son servicios. Como os he dado un email al principio de la reunión y tenéis a vuestros contactos de DEPAU, cualquier entorno adicional que queráis de servicios sobre los dispositivos móviles, me podéis contactar. Simplemente indicaros que tenemos una garantía para portátiles para usuarios, clientes vuestros que viajen fuera al extranjero. ¿Qué es lo que ocurre con un portátil de HP de corporativo, EliteBook, ProBook, cuando se viaja al extranjero? ¿Tiene garantía? Sí. ¿Cuál es el problema? Que cuando el usuario llame en ese país, le van a atender en ese idioma. Es decir, si hemos vendido el equipo a una persona que viaja a Alemania, pues si allí tiene un problema de que, por la razón que sea, le falla el equipo, le falla el disco duro y está en garantía, se lo vamos a cambiar. Pero tiene que llamar a un teléfono en alemán y defenderse en alemán o en inglés. Por eso existe una opción de garantía que se llama garantía para viajes, en el cual él llama a un teléfono que se le entrega en el momento que le vendemos el equipo y en cualquier parte del mundo que esté se le va a atender en castellano. Y esa es la última opción que quería comentar hoy, Tania. Dudas, preguntas y cuestiones, estoy a vuestra disposición. Hola. Vale, pues vamos a ver si nos dejan comentarios aquí en el chat y si no, os podéis activar los micros y preguntar directamente. A ver si se animan. Voy a poner de todas maneras en la primera diapositiva con mis datos de contacto, por si queréis escribirme allí directamente sin ningún problema, a vuestra disposición para ayudaros en lo que sea posible.